De Timoteo capítulo 6, el verso 9, lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué cada vez que leemos la palabra de Dios decimos que la vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo? Porque la Biblia nos enseña en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, el verso 17, que todo lo que usted y yo hagamos, sea de palabra o de hecho, tenemos que hacerlo todo usando el nombre del Señor Jesús. Por eso es que lo hacemos, para que si a alguien le surge la pregunta, ¿por qué es que siempre dicen el nombre de Jesús? Porque así lo dice la Biblia. Todo lo que hacemos, de palabra o de hecho, lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén, hermanos. Muy bien, leamos 1 Timoteo 6, 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en mucha codicia necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Verso 10. Porque raíz de todos los males es el amor al money, al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Una vez más el verso 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ayúdame a orar un momento. Padre amado, venimos delante de su presencia una vez más, honrando, alabando y bendiciendo su nombre, dándole gracias por todo lo que usted está haciendo, por lo que continúa haciendo, por el privilegio de tenernos aquí y de traer esta reflexión de su bendita palabra. En el nombre de Jesús, Padre bendito, ayúdame a traer esta palabra, que seas tú recibiendo alabanza, gloria y toda la adoración. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Puede sentarse diciendo conmigo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Me gustaría, antes de traer un título o tema y compartirlo con ustedes, que ustedes sepan por dónde nos vamos a ir en esta hora, me gustaría hacerle una pequeña pregunta. ¿A cuánto les gusta vivir confortablemente? Levánteme su mano. Voy a cambiar la palabra confortable. Cómodamente. ¿A cuánto les gusta vivir cómodamente? Levánteme su mano. Gloria a Dios. Ahora voy a darle vuelta a la pregunta. ¿A cuántos no les gusta vivir cómodamente? Levánteme su mano. Amén. Gloria a Dios. Es importante que entendamos que todos los que estamos aquí queremos vivir bien, cómodo. Nadie quiere vivir, pues, no confortable, de una mala manera, donde muchas veces no tiene tal vez una cama donde descansar, una silla, un juego de muebles donde poder reposar, etcétera, etcétera. Todos de alguna manera nos gusta vivir cómodamente y es algo natural y normal que todos quedamos a vivir de esa manera. Pero también es importante que entendamos que en muchas ocasiones, diga conmigo, en muchas ocasiones vamos a tener que salir de esa zona de comodidad o de confort para poder emprender, para poder llevar a cabo cosas que son necesarias para nuestra vida, para nuestra casa, para nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces allí voy a introducir el título tema para compartir con cada uno de ustedes en esta hora. Dejando tu zona de confort. Dejando tu zona de confort. Y si yo vuelvo a hacerle una pregunta en esta hora, ¿cuántos les gusta dejar su zona de confort? Yo creo que todos van a decir, pues no, a mí no me gusta, yo quiero siempre estar cómodo. ¿Cuántos después de estar con un aire acondicionado bien rico y sabroso se queda sin aire acondicionado y sigue con aquella alegría, con aquel gozo como si nada hubiera pasado? Creo que no. Empieza la ira, empieza muchas cosas. ¿Se recuerdan algunos hermanos cuando antes teníamos el aire acondicionado que teníamos acá? Amén. ¿Algunos se recuerdan? Sí, podemos llamar aire acondicionado a eso.
especialmente en la época de verano. Aquí era tremendo. ¿Por qué mira tanto ventilador? Porque era tremendo. Acá su servidor estaba aquí, a cada rato va de secarse y secarse el sudor, porque no había un buen aire acondicionado, por lo tanto no nos sentíamos cómodos. Y gracias a Dios que a pesar de esa incomodidad, aquí estamos sirviendo al Señor Jesucristo. Mire ahora qué diferencia con este aire que tenemos, gracias al Señor y a unos hermanos que nos colaboraron para poder estar donde estamos ahora. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, volviendo al tema, hermanos, nadie quiere salir de su zona de comodidad. Nadie quiere salir de su zona de confort. Todos queremos estar bien. Nadie quiere estar haciendo trabajo extra o adicional. Y es importante que nosotros entendamos que muchas veces esto nos pasa en lo natural, en lo que día a día vivimos cada uno de nosotros. Y cuando venimos a los pies del Señor Jesucristo, a veces equivocadamente o por error, queremos hacer exactamente lo mismo. La palabra de Dios viene a nosotros y el Señor quiere hacer obras, quiere hacer milagros, quiere transformar nuestra vida, quiere cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de mirar, nuestra manera de oír, de nuestro caminar en general. Y muchas veces nos hemos acostumbrado. Nos hemos acomodado a cierto estilo de vida, cierta manera de ser o de actuar, y ya no queremos salir de allí. ¿Qué es tu zona de confort? Permítame darle lo que el diccionario nos habla acerca de la zona de confort. Dice que tu zona de confort hace referencia a un estado que comienza primeramente en la mente, es decir, hace referencia a un estado mental a la vez de un comportamiento en el cual la persona simplemente se pone o establece límites para sí misma y de alguna manera se acostumbra y acepta cierto estilo de vida para evitar algún tipo de presión según la mente de la persona, riesgo, miedo o cambio a ciertas cosas. Una vez más, la zona de confort es cuando sencillamente nos acostumbramos, nos acomodamos y nosotros solitos en nuestra mente establecemos límites para cada uno de nosotros. Y hay algo de cierto en esta definición. Nosotros somos limitados, amados hermanos, pero nuestro Dios no es limitado. Nuestro Dios no tiene límite. Nuestro Dios es todopoderoso. Él es grande y majestuoso. Y usted y yo, sí es cierto, tenemos límite, pero tampoco nosotros tenemos que autolimitarnos a cada uno de nosotros, sino todo lo contrario, confiar en el Señor. ¿Ha escuchado aquel viejo y conocido refrán que dice: más vale lo malo conocido que lo nuevo por conocer? ¿Cuánto ha escuchado eso? Amén. Y es algo bien cierto que pasa en nuestro cotidiano vivir. A veces preferimos quedarnos con lo malo conocido, aunque sabemos que es malo, pero es mejor eso malo que lo nuevo por conocer. Porque en nuestra mente muchas veces creemos que eso nuevo por conocer nos va a dañar, nos va a herir, nos va de alguna manera provocar que haya un poco más de esfuerzo, de dedicación de nosotros y tantas cosas que pueden pasar en la mente de las personas. Y repito, nuestro Dios, cuando venimos a sus pies, Él quiere primeramente perdonarnos de cada uno de nuestros pecados. Él quiere que usted y yo seamos salvos. Él quiere que usted y yo proveer de todas las cosas que usted y yo necesitamos. Pero muchas veces somos nosotros los que no le estamos permitiendo al Señor que nos cambie, que nos transforme, que haga milagros en nuestra vida, que nos use como solo Él lo quiere hacer. Y es importante, hermanos, que nuestro Dios muchas veces nos va a pedir que salgamos de nuestra zona de confort.
Y hay muchos textos, muchos ejemplos que podríamos usar en esta oportunidad, pero permítame mencionarle algunos en esta hora. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 19, el verso 16 en adelante. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Casualmente nuestra zona de confort casi siempre, no en todos los casos, está ligada hacia el factor, mírenme acá un momento, dinero. Casi siempre, no en todos los casos, pero casi siempre nuestra comodidad, nuestra zona de confort, casi siempre está ligada hacia el factor económico. Y por eso usamos esas porciones con las cuales acabamos de leer, que raíz de todos los males es el amor al dinero. Mateo capítulo 19, el verso 16, si usted lo tiene, me dice gloria a Dios. Mateo capítulo 19, el verso 16 en adelante. Dice la escritura: entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Verso 19, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Verso 21, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tiene y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico, diga conmigo, un rico, en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Ahora, preste atención acá un momento. Note que este joven era una persona que tenía comodidad, quizás hasta más de la que podía tener. No sabemos si era rico porque él había trabajado duramente o sus padres le habían dejado algún tipo de herencia. Lo cierto es que vivía cómodamente. Se le acerca al Señor Jesús y le pregunta qué es lo que tiene que hacer para poder heredar, para poder entrar a la eternidad, es decir, la salvación. Ahora el Señor Jesucristo le hace énfasis en guardar los mandamientos y este joven rápidamente replica y le dice que todo eso lo ha guardado desde su niñez. Pero Jesús, cuando mira eso, Jesús conocía el corazón de esa persona y notó que su vida estaba muy apegada a las riquezas. Su vida estaba muy ligada hacia el dinero. Y quiero hacer una pausa. Tal vez alguien dirá, pastor, ¿será que Dios está en contra del dinero? No, definitivamente Dios no está en contra del dinero. Dios sí está en contra cuando usted y yo somos capaces de anteponer el dinero antes que alabar y bendecir el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando un creyente, cuando una hermana antepone el dinero y todo lo que esto representa antes que a Dios, entonces eso desagrada realmente al Señor. No está en contra de que nosotros utilicemos ese material o el dinero en papel o como sea para poder solventar muchas necesidades. Pero cuando alguien sencillamente dice,
al dinero, mi Dios eres tú, entonces está poniendo o anteponiendo el dinero antes que a nuestro Dios. Cuando usted y yo sabemos que Dios es el que provee absolutamente todo. Hay personas que erróneamente dicen, no, yo lo que tengo es porque yo a base de mi esfuerzo, a base de mi trabajo, yo lo he conseguido. Pero preguntamos, ¿quién te ha dado la vida? ¿Quién te ha dado la salud? ¿Quién te ha dado todo lo que tú eres hasta el día de hoy? Entonces es importante que reconozcamos a nuestro Dios. Volviendo a este joven, el Señor le dice, una cosa te falta. Y yo creo que el Señor en estos días también está diciendo a muchas personas, una cosa te falta. Y es lo que le dijo a este joven. Trae lo que tienes y dalo a los pobres. Comparte, comience a compartir. Y cuando este muchacho, dice la escritura que acabamos de leer, escuchó esa palabra, comenzó un sentimiento de tristeza. ¿Por qué? Dice, porque tenía muchos bienes, porque vivía cómodamente. Se imagina, amado hermano, es como que le digamos a un multimillonario, mira, después que anda hasta en limusina, tiene hasta una persona que le ande chofereando o manejando, que le diga, mira, ya no tienes quien te ande manejando. Ya no tienes quien te asee la casa, ya no tienes nada. Ahora tú vas a empezar a hacer todo y vas a andar a pie. Yo creo que cualquier multimillonario se pondría triste. Ahora, nos damos cuenta que alguien que se pone triste es porque alguien está demasiado obsesionado con el dinero. Sus ojos están puestos solamente en el dinero. Ahora, note que este muchacho se puso triste y ahí se fue. Ya no continúa escuchando la palabra de Dios. Dios nos ayude a cada uno de nosotros, hermano, porque nosotros, si bien es cierto, tenemos necesidad de tantas cosas en esta tierra, pero hemos logrado comprender y entender que quien provee todo lo que nosotros necesitamos es nuestro Dios, porque Él es nuestro Padre. Aunque pocos dijeron amén. ¿Usted se recuerda cuando vivíamos en casa de nuestros padres? ¿Cuántos se recuerdan? Cuando éramos niños, papá y mamá. ¿Quién proveía cuando éramos niños? Papá, mamá. Buscaban la manera, los medios para proveer la ropa, la comida, todo lo que íbamos a estar necesitando. Es decir, dependíamos de nuestros padres. Ahora debemos aprender a depender de nuestro Padre Celestial. Amén. Tenemos que aprender a depender de nuestro Padre Celestial. Él es dueño del oro y de la plata. Él es dueño de todo. Tenemos que aprender a depender de Él. Y por eso en muchas ocasiones el Señor nos va a pedir que salgamos del lugar donde nos hemos acomodado. Porque si no salimos de ese lugar donde nos sentimos cómodos y confortables, la bendición de Dios no va a llegar nunca. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 16, el verso 3. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Le estoy trayendo algunos ejemplos. Hay muchísimos dentro de la palabra de Dios. Éxodo capítulo 16, el verso 3. Entonces, primer ejemplo, encontramos a este muchacho que el Señor le dice, comparte lo que tienes. Pero él no quería compartir. ¿Se ha dado cuenta que hay personas que decimos en mi tierra son como el asadón? Solo para adentro, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo. Hay que compartir también. Eso era lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo a este joven, que compartiera lo que tenía. Y sabe que a nosotros nos cuesta compartir por naturaleza, hermanos. Sabe que nosotros a veces podemos tener algo de dinero y podemos ver a veces a alguien con necesidad y no lo compartimos. Lo primero que decimos, a lo mejor lo que le está pasando es porque se lo ha buscado. Fíjese, a veces vienen pensamientos a nuestra mente, cuando muchas veces lo que debería venir primeramente es, voy a ver en qué le puedo ayudar. Amén. Gloria a Dios. Ese es otro tema. Gloria a Dios.
Éxodo capítulo 16, el verso 3, si usted lo tiene, dígame gloria a Dios. Miren los israelitas cuando ya iban camino hacia la tierra prometida. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, mentirosos, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda la multitud. ¿Qué está diciendo los israelitas cuando iban camino hacia la tierra prometida? Le están diciendo a Moisés: allá estábamos cómodos, allá estábamos confortables, allá teníamos abundancia de carne, abundancia de pan, hasta nos saciábamos, hasta decir ya no. ¿Y qué nos has traído a este desierto para que muramos? Pero pregunto yo, si se hubieran quedado allá donde ellos estaban cómodos y confortables, ¿hubieran visto la mano poderosa de Dios? No. Fíjense. Porque, vuelvo y repito, muchas veces podemos estar en lugares donde nos sentimos bien, donde nos sentimos cómodos, pero no es la voluntad de Dios que estemos allí. La voluntad de Dios es que salgamos de allí. La voluntad de Dios es conducirnos hacia otros lugares donde vamos a ver la mano poderosa de Dios. Y muchas veces queremos ver la mano de Dios, queremos ver respuesta a oraciones, a peticiones, a milagros, y no las estamos viendo, y el tiempo ha transcurrido y no las estamos viendo porque sencillamente nuestro Dios espera que salgamos de ese lugar, de ese momento en donde nos hemos acomodado y no queremos hacer nada más. El Señor nos ayude, amados hermanos, porque el pueblo de Israel, para poder ver el milagro de Dios que Dios hizo y llevó a cabo en el desierto y aún dentro de la tierra prometida, tuvieron que dejar atrás donde ellos se encontraban. Hermanos, ¿cuántas veces Dios nos pide que abandonemos cosas que nosotros sabemos que no están bien delante de Dios, pero no las queremos abandonar? Romanos capítulo 6, el verso 20. Romanos capítulo 6, el verso 20. ¿Cuántas veces el Señor nos ha recordado que nosotros éramos esclavos? Romanos capítulo 6, el verso 20. Si usted lo tiene, dígame aleluya. Aleluya. Romanos capítulo 6, el verso 20. Dice el Señor en su palabra, en Romanos capítulo 6, el verso 20: porque cuando erais esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia. Y está haciendo una comparación el apóstol Pablo, y si usted continúa leyendo, notará que el apóstol Pablo dice que los frutos que provenía de cada uno de nosotros no eran frutos buenos, sino frutos malos, porque éramos esclavos del pecado. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Ahí mismo en Romanos capítulo 6, el verso 23, dice Romanos capítulo 6, el verso 23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, amados hermanos, ¿cómo es posible que si nosotros sabemos que estábamos viviendo en la esclavitud, nos queremos regresar una vez más a ser esclavos, esclavos del pecado? Pregunto yo, hermano Salomón, usted vivió en un lugar donde lo maltrataban, donde lo golpeaban, y ahora está en un lugar donde usted es libre. ¿Le gustaría regresar a ese lugar donde lo maltrataban, donde lo golpeaban? Hermanos, no es lógico que alguien que vivía en la esclavitud, que vivía atado con vicios, con tantas cosas de este mundo, quiera volver para allá. Es exactamente lo que le pasaba al pueblo de Israel.
vivían en la esclavitud en Egipto. Gracias a Dios que grande, misericordioso, y los sacó con mano poderosa de Egipto, pero ellos se sentían mejor allá que en el desierto donde el Señor estaba con ellos. Ahora, hermanos, tenemos que entender que nuestro Dios le estaba diciendo a Israel: deja ese lugar donde tú te sientes cómodo, donde tú te sientes confortable. Y esa zona de confort, amados hermanos, implica o puede venir a simbolizar tantas y tantas cosas en nuestra vida. Muchas veces puede ser nuestra vida misma. Muchas veces esa zona de confort puede ser hasta nuestra familia misma. Muchas veces esa zona de confort puede ser hasta un trabajo. Muchas veces esa zona de confort puede ser tener una cuenta en el banco de dinero. Muchas veces esa zona de confort puede ser un estilo de vida que yo tengo y nada ni nadie me va a hacer cambiar de ese estilo de vida. ¿Cuántas veces, hermanos, si somos honestos y sinceros, hemos escuchado la voz de Dios que nos ha hablado y nos ha dicho que abandonemos cosas que no le agradan a Él? Y en el momento hemos oído la voz de Dios y transcurre el tiempo y no hemos salido de donde el Señor nos ha dicho que salgamos. Hermanos, Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios proveedor. Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios misericordioso. Pero Dios espera que usted y yo salgamos de donde nos sentimos cómodos. Debemos de hacer a un lado ese pensamiento de si entrego mi vida al Señor, pues como que me va a ir mal. No le va a ir mal, porque en el Señor todo viene para bien. En Romanos capítulo 8, el verso 28, dice el Señor en su palabra que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Oh, amado hermano, no sé si alguien me está oyendo en esta mediodía. Si usted y yo amamos a Dios, las cosas van a salir mejor de lo que estaban antes. Lo que pasa es que nosotros tenemos un concepto de las cosas buenas de Dios a lo que nosotros estamos acostumbrados. Muchas veces para nosotros vivir bien delante de Dios es vivir con un buen trabajo, con un buen ingreso de dinero, tener una cuenta de banco, una buena casa, un buen carro, buena ropa. Oh, amados hermanos, y no digo que Dios no nos puede bendecir en esas áreas, pero déjenme decirle, hermanos, que la misericordia, el favor, el vivir bien delante de Dios va mucho más allá que cualquier cosa material que podamos tener en esta tierra. Pregunto yo, los carros buenos, una buena casa, ¿podemos llevar eso y meterlo en la Nueva Jerusalén? ¿Podemos llevar la buena ropa y meterla al reino celestial? No, porque allá no va a entrar carne, ni sangre, ni cosa que se halla en esta tierra. Entonces nosotros debemos entender que la gracia, el favor, la buena vida en el Señor va más allá de la comodidad económica. Es decir, amados hermanos, nosotros tenemos que sí o sí abandonar lo que haya necesario que abandonar. De lo contrario, no vamos a ver la mano de Dios. No vamos a ver la respuesta de Dios. No vamos a ver lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque si no soltamos aquello, no podemos recibir lo que Dios tiene para nosotros. ¿O cree usted que el Señor lo va a bendecir? No. Dios dice, deja esto y vas a ver lo otro. Fíjese, cuando nosotros nos rendimos a los pies del Señor Jesucristo y le decimos, Señor, toma mi vida, Señor, moldéame, Señor, cámbiame, Señor, transfórmame, y el Señor comienza a obrar en nuestra vida, al poco tiempo comenzamos a ver muchos milagros de parte de Dios para cada uno de nosotros. Pero mientras nosotros no querramos entregar nuestra vida al Señor, abandonar o salir de donde nos encontramos, no vamos a ver la gracia y la misericordia del Señor. Vaya conmigo al segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5, el verso 1 en adelante. Segundo libro de los Reyes, capítulo 5, el verso 1 en adelante. Una historia bastante
conocida, que nos revela lo que usted y yo tenemos que hacer. Segundo de Reyes, capítulo 5, el verso 1 en adelante. Dejando tu zona de confort. Gloria a Dios. Y repito, esta zona de confort muchas veces es dinero. Muchas veces es un estilo de vida. Muchas veces es ciertas palabras que usamos con bastante peculiaridad. Muchas veces es la forma como nos llevamos con los demás, etcétera, etcétera. Segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5, el verso 1 en adelante. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Dice el Señor en su palabra: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Verso 3. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Saltémonos al verso 9, allí mismo en el capítulo 5. Capítulo 5, el verso 9. Gloria a Dios. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Verso 14 y último. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Cuántos han escuchado esta historia, amados hermanos? Amén. Ahora note que encontramos a un hombre que es soldado sirio, que ni siquiera cree en Dios, ni siquiera adora al Dios de los judíos o al Dios de los israelitas. Es un hombre que está allí y gracias a Dios fueron y trajeron cautiva a una muchacha de los israelitas y ahora está sirviendo, valga la redundancia, como sirvienta en los cuidados allí en la casa de este general sirio llamado Naamán. Esta muchacha se da cuenta que este hombre tiene una terrible enfermedad, la lepra. La lepra era una enfermedad terrible en aquella época y todo aquel que tenía esta enfermedad era considerado que algo malo y pecaminoso, perverso había hecho y por eso tenía este grande castigo con esta enfermedad. Ahora la muchacha se da cuenta que este hombre no es ni siquiera, vuelvo y repito, judío. No es alguien que cree en el Dios verdadero. Sin embargo, ella le habla la palabra de Dios a la mujer de Naamán y esta le pasa la voz y le dice la muchacha que trajeron cautiva, que si tú vas allá a Israel, allá está el varón de Dios y puede orar por ti y vas a recibir la sanidad. Naamán, como cualquiera de nosotros, está cómodo en su tierra, cómodo en el palacio, pues posee una mansión, posee plata, posee un rango, pues es general, posee todo prácticamente. Y ahora este hombre, si usted lee detenidamente esta historia a profundidad, este hombre no quería salir de Siria e ir a Israel para que el varón de Dios
orara por él y recibir la sanidad. No sé qué medios o métodos utilizó la esposa y la misma muchacha, los amigos, los conocidos, pero finalmente este hombre decide salir de sí. Agarra unas mudadas de ropa, agarra plata, agarra oro y se encamina con un par de soldados y ahora va directo hacia donde está el siervo de Dios. Pregunto yo, ¿cree usted que si Naamán no hubiera creído la palabra que le dio esa muchacha y se hubiera tomado la decisión de quedarse en Siria, hubiera recibido el milagro? Amén. Él estaba cómodo, pero ahora va delante del siervo de Dios, y el siervo de Dios, usted y yo conocemos la historia, sabemos que él no sale a recibirlo, sino que envía a alguien y le da las indicaciones para que reciba el milagro. Y una vez más, Naamán vuelve a entrar a su zona de confort. Cuando empieza a irritarse, a enojarse, a molestarse y comienza a decir: yo pensé que el varón de Dios iba a venir personalmente y que iba a invocar el nombre de su Dios. Si usted lee, es específico cuando él dice iba a invocar el nombre de su Dios o iba a hacer alguna oración y yo iba a quedar sano. Pero al contrario, me está mandando a que me zambulla en el río Jordán. Y hace la comparación. Abana y Farfán son mejores ríos allá en Siria de lo que es este Jordán. Y notamos que una vez más se ha vuelto a acomodar. Y ni para atrás ni para adelante. Imagínense, ya había hecho un viaje largo. Y sin embargo está en el puesto y no quiere salir de su comodidad. Y quiero hacer una pausa aquí, amados hermanos. Yo sé que muchas veces tenemos problemas o enfrentamos adversidad o tropiezos para venir a la casa de Dios. Venimos con dificultad a veces, pero fíjese, a veces ya estando dentro de la casa de Dios, no queremos recibir lo que Dios tiene para nosotros. Fíjese, con esfuerzo. A veces nos cuesta despertar, a veces estamos agotados, a veces con síntomas de enfermedad, a veces con desánimo, a veces con tantas cosas, pero venimos a la casa de Dios, gloria a Dios. Pero ya estando dentro de la casa de Dios, a veces no queremos salir de nuestra zona de confort. Y Dios tiene una palabra hermosa. Dios tiene milagros. Dios tiene provisión para cada uno de nosotros. Y muchas veces no lo queremos recibir. ¿Por qué? Porque ya nos acostumbramos a una forma de vida, a una forma de ver las cosas, a una manera de conducirnos. Dios está queriendo hacer un milagro, algo tremendo en cada uno de nosotros, pero nosotros nos hemos acomodado. Así está este gran general, ya está en el puesto, está a un poquito de recibir su milagro, pero él una vez más, su orgullo, su soberbia salta y ahora dice: no, yo no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque él tenía que venir acá, él tenía que darse cuenta que yo no soy una persona común y corriente, yo soy el gran general de Siria. Y usted y yo conocemos. No sabemos por cuánto tiempo estuvieron las personas que andan con él, los soldados, sus criados, las personas que le colaboraban. No sabemos por cuánto tiempo, pero ahí está. Y le dice, usted lo puede leer en el verso 13, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío. Oiga la expresión Padre mío, le están hablando con cariño, con ternura, cuchicheándolo. Imagínense, como si son ellos los que tienen la necesidad y realmente no es así. Padre mío, le dice, si el profeta te hubiera mandado alguna gran cosa, no la harías. Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Mire cómo lo están ahí cuchicheando y diciéndole: mira lo que te ha mandado el profeta de Dios. Es algo pequeñito. Si te hubiera puesto a hacer algo más grande, ¿tú no lo harías? Hermano, ¿cuántas veces el Señor nos está
acariciando, cuchillando a cada uno de nosotros, mostrándonos y revelándonos los milagros, las cosas hermosas que tiene para cada uno de nosotros, y muchas veces nosotros distraídos. No, Señor, no tengo tiempo, estoy cansado, no puedo hacer esto, y que aquí y que allá, hermano, y allí están diciéndole: Padre mío, usted no, es tan difícil para usted meterse en el río Jordán. Finalmente, me imagino que después de tanto rogarlo, de tanto sobarlo, de tanto insistirle, finalmente este hombre accede y sale de su zona de confort. ¿Cuál era la zona de confort de este hombre sirio, gran general sirio llamado Naamán? Su orgullo, su arrogancia. Esa era su zona de confort. Y mientras él no abandonara esa zona de confort, no iba a ver el milagro de Dios. Fíjese, estaba a un paso de recibir el milagro de Dios. Y mire qué maravilloso que cuando ese hombre finalmente, no sé si lo iban empujando o llamaron una grúa, lo amarraron y finalmente va y se mete al río Jordán, y se mete tal vez la primera vez y se mira y no pasa nada, y otra vez: no, es que este profeta está equivocado, no sirve, él tuvo que haber venido, y se mete la segunda vez y así sucesivamente. Pero a la séptima vez, y yo no sé si usted alguna vez se ha preguntado: ¿por qué 7 veces? ¿Por qué no solamente una vez y con eso bastaba? Amén. ¿Se ha preguntado usted por qué tienen que ser 7 veces? Bueno, cuando estudiamos un poquito nos damos cuenta, dentro de lo que es la numerología dentro de la palabra de Dios, que el número 7 simboliza la perfección, simboliza la perfección de nuestro Dios. Y al estarlo haciendo tantas veces significa que aquello proviene de Dios, y al mismo tiempo nuestro Dios le está haciendo saber a ese hombre que no se van a hacer las cosas como él diga, sino como nuestro Dios lo ha decidido hacer. Es decir, cuando Dios a través del profeta Eliseo le manda a este hombre, lo que Dios está probando la obediencia de ese hombre. Está probando qué tanto es o qué tan grande es su necesidad como para humillarse, porque para ese hombre era humillarse eso, amados hermanos. Para ese hombre obedecerle a alguien que no era sirio, obedecerle a un hombre que no era sirio, que no era de su nacionalidad, hermano, para ese hombre era terrible. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros lo mismo? ¿Cuántas veces podemos cuestionar la voz o el consejo de la palabra de Dios que viene a través del pastor? Y podemos cuestionar la enseñanza, podemos cuestionar lo que Dios tiene para nosotros. Así se encontraba este hombre llamado Naamán. Su zona de confort era su orgullo, su altivez, porque ese hombre tenía todo, amados hermanos. Ahora piense por un momento y no me lo diga. ¿Cuál es su zona de confort? La suya. La suya, no la de nadie más. Porque es fácil verle los defectos a los demás. Ahora mirémonos a nosotros. ¿Cuál es su zona de confort? ¿Qué es lo que a usted le impide servir con todo el corazón al Señor? Puede ser el dinero. Puede ser un trabajo, puede ser una forma de vestirse, puede ser una manera de pensar, puede ser una manera de que está de alguna manera participando tal vez en algún vicio, drogas, alcohol, tantas cosas. Puede ser que su zona de confort sea estar haciendo algo ilícito, como estar con una persona que no es su esposo o su esposa, o estar con alguien que sencillamente no se han casado aún. Puede ser que esa sea su zona de confort, y por mucho que ha escuchado la palabra de Dios, no la quiere abandonar.
Pregunto yo una vez más, si Naamán no hubiera obedecido la voz de Dios, ¿hubiera recibido la sanidad en su cuerpo? Ahora yo le pregunto, ¿cuántos tienen una necesidad de sanidad en su cuerpo? Escuche lo que el Espíritu dice a la iglesia. Usted quiere ver la sanidad en su cuerpo, usted tiene que salir de su zona de confort. Tiene que obedecer al Señor en su palabra. No quiere obedecer al Señor en su palabra, entonces allí va a continuar con su necesidad, con su situación, con lo que está pasando, con lo que le está agobiando, porque usted y yo sabemos qué cosa realmente nosotros estamos allí y nos hemos acomodado. El Señor nos pide que salgamos de nuestra zona de confort. Si no, miremos en el caso de Naamán. Dios pudo mandar al profeta Eliseo hasta Siria, y allá en Siria se pudo haber contactado con la joven que le habló del profeta y allá hacer el milagro Dios, o llevar a cabo el Señor el milagro. Pero Dios dice, vas a salir de Siria. Vas a salir de Siria. Como le dijo al pueblo de Israel, yo los voy a llevar a la tierra prometida, pero para ver la tierra prometida no la vas a ver desde Egipto. Como muchos de nosotros, o a veces las personas creen que vamos a entrar al cielo viviendo como la gente que vive en este mundo. ¿Me estoy dando a entender? Hay gente, hay cristianos que creen que van a entrar al cielo, pero viviendo, haciendo exactamente todo lo que hace la gente de este mundo. Y el Señor dice, no, si vas a entrar a un lugar santo, a un lugar puro, donde las calles son de oro, donde el mar es de cristal, donde todo es hermoso, donde no hay muerte, donde no hay pecado, tú tienes que comenzar a salir de donde tú estás. Si no sales de donde estás, no verás la gloria de Dios. Vas a continuar allí ofuscado, emproblemado con esto y aquí y allá, y no vas a ver la gloria de Dios. ¿Usted ha leído aquella porción de Santiago capítulo 4, el verso 4? ¿Alguien se recuerda, amados hermanos, que dice Santiago capítulo 4, el verso 4? Amén. Leámoslo, por favor. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Yo lo conozco de memoria, pero vamos a leerlo. Gloria a Dios. No está en mis apuntes, pero el Señor me lo está trayendo. Gloria sean dadas a Él. Santiago capítulo 4, el verso 4. Si usted lo tiene, dígame aleluya. Santiago capítulo 4, el verso 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Note, amados hermanos, que para nosotros poder entrar a la patria celestial tenemos que salir de donde estamos. Si bien es cierto, no nos podemos ir a vivir a Marte, a la Luna, ni nada de eso, pero a través del Espíritu del Señor, a través de su bendita palabra, tenemos que dejarnos moldear para que Él nos prepare, para que podamos estar listos para irnos con el Señor. Una vez más, si Naamán no hubiera salido de su zona de confort, ¿hubiera recibido el milagro de su vida? No. De igual manera nosotros, hermanos, si no salimos de nuestra zona de confort, no vamos a ver la gloria de Dios. Amén. Ahora, muchas veces, hermano, existe miedo a cambiar lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos topado cuando dicen, no, es que tengo que cambiar mi forma de vestir? Gloria a Dios por eso, hermanos.
Qué bonito es que nosotros como cristianos nos distingamos en medio de este mundo, que se note la diferencia entre el que teme y ama a Dios con el que no ama a Dios. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Sé que a veces nos van a criticar, pero eso es lo de menos, amados hermanos. Gloria a Dios. Tenemos que salir. Si no salimos de allí, no vamos a ver la mano de Dios. Vaya conmigo a Génesis capítulo 12, el verso 1 en adelante. Para empezar a ver el milagro de Dios en nuestra vida, tenemos que salir de nuestra zona de confort. Eso está establecido en la palabra de Dios. No es algo que yo me lo estoy inventando. El Señor lo ha establecido. Génesis capítulo 12, el verso 1 en adelante. Y le voy a enseñar algunos ejemplos. Hay muchísimos, pero permítame enseñarle 3 ejemplos para que podamos darnos cuenta que si no abandonamos la zona de confort, no vamos a ver la gloria de Dios. Ya acabamos de mencionar al sirio Naamán, ahora continuamos con este personaje. Génesis capítulo 12, el verso 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Verso 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué condición estaba poniendo el Señor para bendecir a Abraham, amados hermanos? Que se saliera de su tierra. ¿Qué pasaba en la tierra de Abraham? Bueno, eran unas personas, o en esa época las personas que vivían allí estaban bastante inclinadas a la idolatría. Ahí estaba Abraham, en medio de la idolatría, y Dios lo saca de la idolatría y le dice: tienes que cortar vínculo con tu pueblo, con tu ciudad, con tu familia, con todo, y salte de allí, y yo te voy a llevar a un lugar donde yo te voy a bendecir en gran manera. Pregunto yo, ¿pudo haber bendecido Dios a Abraham en gran manera si Abraham hubiera tomado la decisión de quedarse en su zona de confort? No. ¿Será que Dios hubiera hecho una gran nación de Abraham si él hubiera decidido quedarse allí donde está? Donde hubiera dicho: bueno, aquí en mi pueblo, aquí en mi tierra, tengo criados, tengo plata, tengo comodidad, aquí me quedo. Esto que Dios me está hablando, a lo mejor un mal sueño que yo tuve, pero no es de Dios. Porque a veces podemos llegar a pensar que la palabra que está resonando y retumbando en nuestros oídos y en nuestro interior es la voz del pastor. A veces creemos que es así. Y no es la voz del pastor, es la voz de Dios que nos está hablando, que nos está diciendo que salgamos y cortemos vínculo con todo aquello que no le está dando gloria y honra al Señor. ¿Cuál es su zona de confort? Para alguien tal vez su zona de confort puede ser su pareja. Hermanos, aunque usted no lo crea, podemos caer en la idolatría de idolatrar a un hombre, idolatrar a una mujer, y sin él pues me muero y ya no sé qué vivir y no sé qué y que no sé cuánto, aun cuando sabemos que esa persona nos está conduciendo a hacer cosas que no agradan al Señor. Y el Señor dice: tienes que cortar vínculo, tienes que salir, tienes que abandonar esa zona de confort para comenzar a ver la mano de Dios en tu vida. Porque Dios quiere bendecirnos mientras estamos en esta tierra y luego continuar bendiciéndonos cuando estemos allá en la patria celestial. Éxodo capítulo 3, el verso 9. Voy corriendito ya con un segundo
o tercer ejemplo. Éxodo capítulo 3. Hay mucha enseñanza de los ejemplos que estamos mencionando, pero por cuestión de tiempo estamos corriendito un poco. Éxodo capítulo 3, el verso 9. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Cuando usted lo tenga, me dice aleluya. Éxodo capítulo 3, el verso 9. Dice el Señor en su palabra: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Verso 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Verso 12 y último. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y te será por señal de que yo te he enviado cuando haya sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. Este es otro ejemplo claro, amados hermanos, para Dios poder llevar a cabo la obra milagrosa y poderosa de sacar a un pueblo de más de 500,000 de habitantes de la esclavitud de Egipto. Tuvo que llamar a un hombre llamado Moisés. Pero Moisés no estaba disponible como todos podrían llegar a pensar. Moisés vivía cómodamente en el palacio de Faraón. No sé si usted ha leído esa parte. Dios tuvo que permitir que ocurrieran ciertas cosas para que Moisés saliera de su comodidad, para que Moisés abandonara su zona de confort, anduviera por el desierto mucho tiempo para Dios llamarlo. Si Moisés no hubiera salido de su zona de confort que simbolizaba la comodidad de Egipto, ¿cree usted que Dios lo hubiera usado como grande instrumento tal como lo conocemos el día de hoy? No, definitivamente no. Moisés tuvo que salir de su zona de confort. Pregunto, hermano, ¿a usted le gustaría que Dios lo usara en grande manera? Amén. Tiene que salir de su zona de confort. ¿Sabe que la zona de confort de algunos muchas veces puede simbolizar los hijos? Hay padres, hay madres que por los hijos son capaces de hacer cosas indebidas. Hay padres o mamás que por sus hijos saben que sus hijos están haciendo cosas malas, pero como es mi hijo, es mi hija. Amén. Y cuidadito si me dicen algo, y cuidadito si me le llaman la atención, saco el tigre que está dentro, o la tigresa que está dentro. Entonces, para algunos, posiblemente su zona de confort sean sus hijos. Hacen lo que sea por sus hijos. Aún, y no me malinterpreten, no es que un padre o una madre hace muchas cosas por sus hijos, pero cuando se trata de cosas indebidas, es allí de lo que estamos hablando. Entonces, debemos entender, amados hermanos, que Moisés fue un gran instrumento en la mano de Dios, pero cuando decidió salir del lugar donde se encontraba. Vámonos al Nuevo Testamento. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9. Voy saltándome y no estoy entrando tanto en detalle. Hay grandes ejemplos, hay mucha enseñanza para nosotros, pero vamos saltando un poquito por cuestión del tiempo. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9, el verso 1 en adelante. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9, el verso 1 en adelante, dice la Escritura: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallasen algunos hombres o mujeres
de este camino los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Verso 6 y último: él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. ¿Cuántos han escuchado acerca de la conversión de Saulo? Como lo conocemos hoy en día como el gran apóstol Pablo. Ahora, note, Pablo era un hombre reconocido, tenía comodidad, tenía plata, tenía el respaldo de las principales autoridades de aquella época. Y él andaba pidiendo el respaldo y seguramente le proveían todos los recursos para poder ir de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, trayendo amarrados, muchos tal vez golpeados o los mataban en el camino, todos aquellos que creían en el Señor Jesucristo. Pablo vivía en su zona de confort. ¿Cuál era la zona de confort? Bueno, el ser un hombre extremo reconocido. Pero después que tiene un encuentro con el Señor, usted puede continuar leyendo el capítulo 9 del libro de los Hechos. Después que tiene un encuentro con el Señor, él le dice al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice: te vas a regresar por el camino en que venías y allí se te va a decir lo que tienes que hacer. Hasta ese punto Pablo podía tomar dos decisiones. Número uno, hacer caso omiso del encuentro espectacular y maravilloso que el Señor estaba provocando en él en ese momento. O número dos, obedecer al Señor. Ahora, note, cuando Pablo decide obedecer al Señor, él está diciendo: voy a salir de mi zona de confort. Voy a abandonar el respaldo, la comodidad, lo que me ha hecho hasta lo que yo soy en ese momento, y voy a confiar en el Señor. Y hasta el día de hoy, gracias sean dadas al Señor Jesucristo, que Él permitió que este hombre saliera de su zona de confort para entregarse a los pies del Señor Jesucristo. Y hoy en día tenemos prácticamente todo el Nuevo Testamento, que fue escrito por la gracia y misericordia de nuestro Dios a través del hermano Pablo. ¿Se imagina que Pablo no hubiera querido salir de su zona de confort? Que hubiera dicho: no, pero es que yo gano más aquí persiguiendo a los cristianos. Soy reconocido, todos me aplauden. Pero Pablo, más adelante, vaya conmigo a Filipenses capítulo 3, el verso 8. Mire lo que dice el hombre orgulloso, el hombre que andaba matando a los seguidores de Cristo. Mire lo que dice ahora este hombre que ha entregado su vida por completo al Señor. Filipenses capítulo 3, el verso 8. Si usted lo tiene, me dice gloria a Dios. Filipenses capítulo 3, el verso 8, dice la Escritura: y ciertamente, es Pablo el que habla acá, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por... Lea conmigo, hermano. Y lo tengo para ganar. Es decir, Pablo dice: la zona de confort que yo tenía antes de venir a los pies del Señor Jesucristo,
todo eso lo tengo por basura. Todo eso ya se quedó atrás. Eso se quedó en el pasado. Todo ese reconocimiento, esa fama, esa popularidad, ese respaldo que yo tenía, dice Pablo en Filipenses 3:8, todo eso lo tengo por basura, por amor a mi Señor. Póngase en pie en esta hora. Y es que hay algo que es bien cierto, amados hermanos. Y una vez más la pregunta: ¿qué te está impidiendo servir al Señor, hermanos? Pregúntese usted y no me responda a usted mismo. ¿Qué te impide servir al Señor? Pastor, pero yo ya sirvo al Señor. Sí, pero a lo mejor lo estás sirviendo desde tu zona de confort, desde tu comodidad. Y Dios quiere que salgas de allí. Dios quiere que salgas de allí y que vayas un poquitito más para que experimentes las cosas que Dios tiene para tu vida. ¿Qué te impide recibir la llenura del Espíritu Santo? ¿Qué te impide experimentar más y más cosas hermosas que el Señor tiene para cada uno de nosotros? ¿O no es eso lo que dice Jeremías capítulo 33, verso 3? ¿Alguien se recuerda lo que dice? Jeremías capítulo 33, verso 3. Clama a mí, dice el Señor. ¿Y yo qué? ¿Me voy a hacer el sordo? ¿Te voy a dejar en espera? Yo te responderé. ¿Y qué más? Y te enseñaré cosas bellas, grandes, ocultas, que tú no conoces. Pero ¿para quiénes son esas cosas? Para aquellos que estamos dispuestos a abandonar, a apartarnos de aquello que nos ha mantenido confortables por mucho tiempo. Si no lo abandonamos, jamás vamos a conocer al Señor como Él quiere que lo conozcamos. Porque Él quiere que usted y yo lo conozcamos tal cual es Él. Voy a repetirlo. Dios quiere que usted y yo lo conozcamos tal cual es Él. Pero para eso vamos a tener que abandonar pecado, malicia, cosas de este mundo como la altivez y tantas cosas que muchas veces nos obstaculizan experimentar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hermanos, tenemos que entender que el Señor está esperando a que usted y yo salgamos. O dígame usted, si Pablo no hubiera tomado esa decisión, pues hoy nadie conocería a Pablo. Pero Pablo dijo: voy a abandonar lo que yo tengo seguro y me doy al camino de lo que el Señor me está ofreciendo. Que aunque no lo conozca por completo, pero me voy a decidir por el Señor. Vamos a orar en esta hora, amados hermanos. Y yo quiero que piense, vamos a hacer una oración, pero en esta oración yo quiero que usted medite en qué es lo que le está impidiendo servir al Señor. ¿Qué es lo que le está impidiendo entregarse de lleno al Señor? ¿Qué es lo que le está impidiendo, pues, como dice la palabra del Señor, amar al Señor con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón? ¿Qué es lo que le está impidiendo trabajar dentro de la obra de Dios? Porque hay tantas cosas que hacer dentro de la obra de Dios, hermano. Hay tantas cosas que usted y yo podemos estar involucrados haciendo la obra de Dios. ¿Qué es lo que le está impidiendo? ¿Un trabajo? ¿Una situación?
una persona, los hijos, un estilo de vida, las cosas materiales de este mundo, el dinero, la fama, la popularidad. Usted sabe, hoy está tan de moda la fama, la popularidad, los likes, los buenos comentarios. ¿Qué es lo que le impide? ¿Qué es lo que te detiene servir de verdad al Señor con todo tu corazón? La buena vida que puedes llegar a tener en este país llamado Estados Unidos. ¿Qué es lo que te impide? ¿Qué es lo que te detiene? ¿Será una forma de crianza que te dieron desde tu niñez? ¿Será una forma de pensar? ¿Crees que todo mundo alrededor está mal y que tú eres el único que estás bien? ¿Qué es lo que te impide entregarte de verdad? Entregarte de verdad. Hermanos, el único que puede detener la bendición de Dios en tu vida no es Satanás, el diablo, no es la gente de allá afuera, no es el hermano o la hermana, no es el pastor, eres tú mismo, amado hermano. ¿Qué es lo que impide que tus hijos sirvan a Dios con todo el corazón? El pastor, no, yo no soy. El hermano, tampoco. El diablo, no, el diablo no impide. Quien impide que tus hijos sirvan y conozcan al Señor, eres tú, papá, eres tú, mamá. Tú decides. Tú eres el que toma la decisión. ¿Te has acomodado donde tú estás? ¿Te sientes cómodo allí y sabes que tus hijos necesitan el consejo y la guía del Señor, pero ya te quedaste de brazos cruzados y no quieres? Y cuando alguien se te acerca, sencillamente lo esquivas y no recibes. ¿Qué es lo que te está impidiendo? Tal vez un castigo o una forma de vida que te dieron en el pasado. Tal vez una violación que tuviste cuando eras niño. Eso marcó tu vida de una manera tremenda, para mal, y ahora eres un adulto y todavía te acuerdas de esas cosas. Y esas cosas te han marcado de por vida, y eso no te deja servir al Señor. Pues yo te animo en esta hora, mi hermano, mi hermana, lo que sea que puede estarte deteniendo para servir al Señor, suéltalo en el nombre de Jesús. Suéltalo en el nombre de Jesús, hermano, hermana. Suéltalo. Vale la pena soltar lo que nos está deteniendo, porque si no lo sueltas, no vas a entrar al reino celestial. Si no sueltas esa forma de vida con tu familia, con tus pequeños, no van tus hijos a poder entrar al reino celestial. Hermanos, piensa y valora en esta hora lo que el Espíritu dice a la iglesia. Piensa, mi hermano, lo que el Espíritu nos está hablando en esta hora. Como dije hace un momento, si este hombre llamado Naamán no hubiera abandonado su tierra y todos los prejuicios y cosas que habían en su vida, jamás hubiera recibido el milagro de Dios. No sé cuántos días tuvo que ir en su caballo o en su carruaje para llegar hasta donde estaba el siervo de Dios. Quizás no durmió bien, quizás iba desvelado, quizás iba pues un poco ajetreado por el viaje. Pero finalmente, amados hermanos, cuando él decidió abandonar
su yo, su prejuicio, su orgullo, su arrogancia, su altivez, entonces pudo contemplar el milagro de Dios. Hay mucha necesidad dentro del pueblo de Dios, hermano, y Dios la conoce, y Dios está esperando que tú y yo salgamos de nuestra zona de confort. Sal de esa zona de confort. Sal de esa zona de